este momento transmiten LRA Radio Nacional, LS 82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, en directo desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno con motivo de la jura de ministros. La señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, preside el acto de asunción de nuevas autoridades. Se encuentran presentes autoridades nacionales, provinciales y municipales, señores legisladores, señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, señores miembros de entidades empresarias y bancarias, representantes gremiales, representantes de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, representantes de la cultura, invitados especiales, señoras y señores. Por disposición de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional del día de la fecha, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, tomará los juramentos de ley al doctor Alberto Ángel Fernández como jefe de Gabinete de Ministros, el contador Aníbal Florencio Randazzo como ministro del Interior, el licenciado Jorge Enrique Tayana como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la doctora Nilda Celia Garré como ministra de Defensa, el licenciado Martín Lustó como ministro de Economía y Producción, el arquitecto Julio Miguel Devido como ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el contador doctor Aníbal Domingo Fernández como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el doctor Carlos Alfonso Tomada como ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la doctora Alicia Margarita Kirchner como ministra de Desarrollo Social, la licenciada María Graciela Ocaña como ministra de Salud, el profesor Juan Carlos Tedesco como ministro de Educación, el doctor José Lino Salvador Barañao como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el doctor Oscar Isidro José Parrilli como secretario general de la Presidencia de la Nación, el doctor Carlos Alberto Zanini como secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación, el doctor Héctor Icazuriaga como secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, el señor Carlos Enrique Meyer como secretario de Turismo de la Presidencia de la Nación, el doctor José Nun como secretario de Cultura, el doctor José Gramón Granero como secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, el doctor Osvaldo César Guglielmino como Procurador del Tesoro de la Nación. Acto seguido, el señor Escribano General del Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray, lee el acta. Pueden tomar asiento. Ahora sí. Perdón, creí que estaba... No. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre del año 2007, siendo las 18 horas, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde hallándose la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se presenta el doctor Alberto Ángel Fernández, designado jefe de Gabinete de Ministros por decreto número 1 de fecha de hoy, a quien la señora Presidenta de la Nación le recibe el juramento de ley que presta, en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo a la señora Presidenta de la Nación y al señor Jefe de Gabinete de Ministros nombrado
quienes dan su conformidad y firman, ante mí doy fe. Doctor Alberto Ángel Fernández, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. Muchas gracias, gracias por la confianza. Firma el acta el señor jefe de gabinete de ministros. Rubrica el señor escribano general. A continuación, el señor escribano general leerá el acta de juramento de los señores ministros, secretarios y procurador del Tesoro de la Nación. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre del año 2007, siendo las 18 horas y 5 minutos, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde hallándose la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se presentan las personas designadas en los cargos que respectivamente se indican. Contador Aníbal Florencio Randazzo, Ministro del Interior. Licenciado Jorge Enrique Tayana, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Doctora Nilda Celia Garré, Ministra de Defensa. Licenciado Martín Lustó, Ministro de Economía y Producción. Arquitecto Julio Miguel Devido, Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Contador Doctor Aníbal Domingo Fernández, Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Doctor Carlos Alfonso Tomada, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Doctora Alicia Margarita Kirchner, Ministra de Desarrollo Social. Licenciada María Graciela Ocaña, Ministra de Salud. Profesor Juan Carlos Tedesco, Ministro de Educación. Doctor José Lino Salvador Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Doctor Oscar Isidro José Parrilli, Secretario General de la Presidencia de la Nación. Doctor Carlos Alberto Zanini, Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación. Doctor Héctor Icazuriaga, Secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. Señor Carlos Enrique Meyer, Secretario de Turismo de la Presidencia de la Nación. Doctor José Num, Secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación. Doctor José Ramón Granero, Secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Y doctor Osvaldo César Guglielmino, Procurador del Tesoro de la Nación. Todos designados por decreto de fecha de hoy, a quienes la señora Presidenta de la Nación les recibe el juramento de ley que prestan, en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos que aceptan, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ellos dependa. Leo a la señora Presidenta de la Nación, a los señores ministros, secretarios y procurador nombrados, quienes dan su conformidad y firman, ante mí doy fe. Contador Aníbal Florencio Randazzo. Contador Aníbal Florencio Randazzo, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro del Interior, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en lo que de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. Fernández de Kirchner. Firma el acta el señor Ministro del Interior.
Jura el licenciado Jorge Enrique Tayana, como Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Licenciado Jorge Enrique Tayana, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. Fuerza. Firma el acta el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Jura a continuación la doctora Nilda Celia Garré, como Ministra de Defensa. Doctora Nilda Celia Garré, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Defensa para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. Firma el acta la señora Ministra de Defensa. Jura el licenciado Martín Lustó, como Ministro de Economía y Producción. Licenciado Martín Lustó, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Economía y Producción, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. Suerte, Martín, mucha suerte. Firma el acta el señor Ministro de Economía y Producción. Jura el arquitecto Julio Miguel Devido, como Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Arquitecto Julio Miguel Devido, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Firma el acta el señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Jura el contador doctor Aníbal Domingo Fernández, como Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Contador doctor Aníbal Domingo Fernández, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Firma el acta el señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Gracias. Jura el doctor Carlos Alfonso Tomada, como Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Doctor Carlos Alfonso Tomada, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. ¡Qué orgullo! Firma el acta el señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Jura la doctora Alicia Margarita Kirchner como Ministra de Desarrollo Social. Doctora Alicia Margarita Kirchner, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Desarrollo Social para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicierais, Dios y la nación. Desarrollo Social. Jura a continuación la licenciada María Graciela Ocaña como Ministra de Salud. Licenciada María Graciela Ocaña, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Salud, para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la nación. ¡Ay, Dios! Firma el acta la señora Ministra de Salud. Jura el profesor Juan Carlos Tedesco como Ministro de Educación. Profesor Juan Carlos Tedesco, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Educación, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Muchas gracias. Muchas gracias. Firma el acta el señor Ministro de Educación. Jura el doctor José Lino Salvador Barañao como Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Doctor José Lino Salvador Barañao, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Firma el acta el señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Jura a continuación el doctor Oscar Isidro José Parrilli, como secretario general de la Presidencia de la Nación. Doctor Oscar Isidro José Parrilli, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario general de la Presidencia de la Nación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Muchas gracias. Firma el acta el señor secretario general de la Presidencia de la Nación. Jura el doctor Carlos Alberto Zanini, como secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación. Doctor Carlos Alberto Zanini, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Firma el acta el señor secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación. Jura el doctor Héctor Icazuriaga, como secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. Doctor Héctor Icazuriaga, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Gracias, Cristina, por todo. Firma el acta el señor secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. Jura el señor Carlos Enrique Meyer, como secretario de Turismo de la Presidencia de la Nación. Señor Carlos Enrique Meyer, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Turismo de la Presidencia de la Nación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Por referirte, Cristina. Firma el acta el señor secretario de Turismo de la Presidencia de la Nación. Jura el doctor José Nun, como secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación. Doctor José Nun, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Felicito. Gracias, muchas gracias. Firma el acta el señor secretario de Cultura. Jura el doctor José Ramón Granero,
como secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Doctor José Ramón Granero, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el narcotráfico, era demasiado largo, de la Presidencia de la Nación. Sí, juro. Para el que habéis sido nombrado, perdón. Es la ley de Murphy, algo malo tenía que suceder. Para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Ahora sí, si no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. ¿Alguna vez te tomé juramento yo? Es cierto. Firma el acta el señor secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Jura el doctor Osvaldo César Guglielmino como Procurador del Tesoro de la Nación. Doctor Osvaldo César Guglielmino, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Procurador del Tesoro de la Nación, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Gracias. Firma el acta el señor Procurador del Tesoro de la Nación. Rubrica el señor Escribano General. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizada la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades. A todos, muchas gracias. Hasta aquí transmitieron LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7 junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en directo desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se llevó a cabo la ceremonia de juramento de ministros.